Chiquillos, seguridad industrial, que en este caso corresponde a seguridad industrial 1, ¿ya? Seguridad industrial 1, chiquillos, es una asignatura que pertenece al semestre 1, ¿ya? De la carrera técnico universitaria en prevención de riesgos, ¿ya? Esta asignatura no tiene ningún requisito, o sea, no tiene ninguna... Sí, Gabriela, las pruebas se hacen por Moodle, ¿ya? Como esta asignatura, chiquillos, pertenece al primer año, primer semestre, ya no tiene ningún requisito. O sea, son asignaturas que tú ya al entrar tienes que ir tomando, ¿ya? Ahora, sin embargo, si tú repruebas la asignatura, te va a producir un retraso a posteriori, ¿ya? Ahora, a modo general, todas las asignaturas van a presentar siempre 4 unidades, ¿ya? En todos los ramos prácticamente en todos los ramos de especialidad va a tener esa componente de estructura, para no desviarnos un poco de aquello. Entonces, chiquillos, unidad 1, antecedentes, definición y conceptos básicos. Ya vamos a tener lo que es seguridad industrial, lo que es peligro-riesgo, lo que corresponde a medidas de control y causas de los accidentes e incidentes, ¿ya? Lo principal, chiquillos, es que empecemos como a trabajar toda la base conceptual de lo que es la seguridad, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros empecemos como a manejar un lenguaje técnico, ¿ya? Y empecemos como a trabajar las vocales o los conceptos básicos para poder entender todo para allá. O sea, todo en el fondo para lo que vaya a hacer con seguridad, con higiene industrial, con salud ocupacional, con medicina, con evaluaciones de riesgo, ¿ya? Entre otras cosas. Y no hay problema almendra, ¿ya? Ahora, siempre las primeras unidades, chiquillos, y las primeras asignaturas de este semestre van a ser introductorias, ¿ya? Vamos a trabajar también dentro de cada unidad y cada asignatura, vamos a ir trabajando de un contenido simple a algo más complejo, ¿ya? De igual forma, si van presentando dudas, me pregunto, no hay ningún inconveniente de eso, yo cada cierto rato paro y pregunto si van entendiendo. Ahora, dentro de los resultados de aprendizaje de la unidad 1 es identificar los conceptos básicos asociados a la seguridad industrial. Ahora, unidad 2, indicadores estadísticos. Ya vamos a tener la normativa nacional, por ejemplo, lo que corresponde a tasa de frecuencia y gravedad, siniestralidad y lo que son algunos indicadores de gestión. ¿Ya? Siempre lo que es prevención de riesgo en general, hay que entender también que uno tiene que demostrar cómo ha sido la gestión nuestra, también con números. O sea, cuántos accidentes hemos tenido, cuántas horas de capacitación se han realizado, cuántos días perdidos hemos tenido, por ejemplo, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Ya? Eso es lo importante también entender. ¿Ya? Y vamos a darnos cuenta que la misma normativa nacional nos va a obligar a tener y que mantener ciertos indicadores, como son estos 3 de acá: frecuencia de gravedad y siniestralidad, ¿ya? Para que también nos podamos ver desde esa perspectiva. Ahora, unidad 3, inspección y observaciones, ¿ya? Que ya desde la unidad 3 hacia abajo vamos a empezar a operativizar o trabajar ya ciertas actividades o tareas que tenemos que hacer en lo que es prevención de riesgo en el día a día, ¿ya? O sea, eso hay que entenderlo también. Ahora, inspección y observaciones, tipo de inspección y observaciones, pasos para la aplicación de inspección y observaciones, informe y retroalimentación de los resultados. O sea, toda actividad que nosotros hagamos en temas de seguridad y prevención de riesgo y higiene industrial, tenemos que también retroalimentar a los trabajadores, por ejemplo, o a la línea de supervisión. Ahora, identifica la importancia de las inspecciones como de observaciones a los procesos que se realizan en las empresas. Y unidad 4, que es análisis de tarea y procedimiento de trabajo. 4.1, análisis de tarea, luego realización del análisis de tarea, procedimiento de trabajo y normativa de referencia, ¿ya? Y lo importante, chiquillo, identifica la importancia de los análisis de tarea y procedimiento de trabajo en las actividades que se desarrollan en las empresas, ¿ya? Para que también podamos trabajar. Ahora, vamos a empezar, chiquillo, a trabajar lo que es ya los conceptos básicos, ¿ya? Recuerden que mi nombre es Salvador Campos, de Tulea, ¿ya? Estos son mis credenciales, ¿ya, chiquillos? La prevención de riesgo aplicada en una organización es un fiel reflejo de su cultura, ¿ya? Y muchas veces uno empieza a preguntar por qué es importante entender de que todo lo que uno hace, lo que uno ve, donde uno vive, con quién interactúa uno, va a empezar a generarnos ciertas visiones de las cosas. La prevención de riesgo es importante, sí, porque en la práctica, en toda organización o toda empresa, que son cosas distintas, y durante el transcurso de la carrera los vamos a ir diferenciando, trabajan personas,
¿ya? Por lo tanto, uno tiene que entender que en un contexto social de la persona va a empezar a que ésta tenga una visión, y la misma empresa u organización empieza también a generar una visión con respecto a distintas cosas, y uno de esos es la prevención de riesgo, ¿ya? Ahora, la prevención de riesgo hay que tomarlo como que es como la madre que va a tener dos hijos, higiene industrial y seguridad industrial, ya que van a tener esos dos elementos. Ahora, quizás presenten algunos puntos en común, pero son ámbitos completamente distintos. Por eso es importante que vamos a diferenciar cada uno de aquellos. O sea, cuando ya hablemos de seguridad industrial, vamos a estar hablando de un ámbito ya de lo que es la prevención de riesgo. Por eso tenemos también otra asignatura que es higiene industrial, y vamos a estar hablando también del otro ámbito de la prevención de riesgo. Ahora, cuando uno habla que la prevención de riesgo es un reflejo de la cultura de una organización, es así. O sea, hay empresas que son muy... A ver, hay que entender lo que... Hay empresas que trabajan muy ordenadas. Muy ordenadas. O sea, se entregan todos sus elementos de protección personal, tienen distintas capacitaciones, distintos procedimientos de trabajo, un programa, por ejemplo, para hacer completamente lo que corresponde a los distintos exámenes médicos, exámenes de salud, entre otros elementos, ¿ya? Pero hay empresas que trabajan y hacen sus cosas, no se preocupan de la prevención de riesgo, ¿ya? Y muchas veces las empresas toman como que la prevención de riesgo es algo que hay que hacer por cumplir nomás con la ley, ¿ya? Eso es un tema de visión, porque la prevención de riesgo no es solamente cumplir con las leyes, sino que también entender de que lo que nosotros hagamos va directamente en cómo la persona llega a su casa o puede desarrollar, por ejemplo, alguna enfermedad profesional o algún accidente de trabajo. Por eso que muchas veces la empresa también tiene un deber moral en cuidar a sus trabajadores. Es un tema y un ámbito súper importante con respecto a esos chiquillos. Ahora, el principio principal fundamental de la seguridad industrial, en su concepto amplio, significa hacer bien las cosas, obtener el resultado esperado al emprender cualquier actividad. Y implica tres conceptos importantes, que es prever, predecir y preactuar. Y a mí siempre me gustó mucho estos dos conceptos, prever y preactuar, ¿ya? La prevención de riesgos, chiquillos, implica algo súper importante, que nos obliga a ser reactivos, ponernos en la situación de que algo pueda pasar, ¿ya? Y empezar a hacer todas las actividades tendientes a que eso no pase. Y si eso llegase a pasar, que pase en la menor intensidad posible, ¿ya? Pero eso es un problema muchas veces, porque nosotros tenemos una característica como sociedad, que no somos muchos de prever, somos mucho más de reaccionar, somos más reactivos, ¿ya? Y eso a veces genera barreras, genera temas ya conductuales, genera temas a nivel de organización, a nivel de empresa, que hacen que la prevención de riesgo tenga más problemas que facilidades para poder aplicarse. Ahora, no es algo que sea imposible de realizar, o sea, la prevención de riesgo sí se aplica, ¿ya? Pero uno tiene que buscar distintas estrategias para poder hacerlo. Por lo tanto, chiquillos, siempre uno tiene que empezar a prever, a ponerse a pensar qué es lo que puede pasar, ¿para qué? Para poder preactuar, generar toda la instancia y toda la herramienta para que eso no pase, ¿ya? Y de ahí que uno muchas veces habla de lo que es la famosa prevención de riesgo, ¿ya? Es anticiparse a. Ahora, ¿es importante hacer eso? Sí, anticiparnos a, ¿ya? Aunque a veces eso genera alguna barrera. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros por prevención? Un conjunto de medidas adoptadas en todas fases de actividad de la empresa con el fin de evitar y controlar los riesgos derivados del trabajo. Ya. O sea, ya empezamos a ver distintos conceptos. Tenemos un concepto de prevención de riesgos, un concepto de seguridad, ¿ya? También estamos viendo un concepto muy importante, que es el concepto de riesgo, ¿ya? Que esos chiquillos lo vamos a empezar a trabajar en parte ya la próxima semana y vamos a empezar a trabajar ciertos elementos en taller 1, ¿ya? Para que empezamos a trabajar. Ahora, ¿es importante el concepto de riesgo? Sí, es importante, chiquillo, porque bajo este concepto se empieza a estructurar o a armar distintos cuerpos legales. O sea, por ejemplo,
vamos a tener el caso de que la misma ley de accidentes del trabajo de enfermedades profesionales nos habla de que el empleador debe evitar o minimizar los distintos riesgos, ¿ya? Durante estas clases vamos a volver a trabajar un poco el concepto de la ley, ¿ya? Y un poco más en taller 3, para que también ir reforzando. La idea, chiquillos, de los talleres es que vayamos también reforzando conceptos importantes que estamos viendo durante el semestre, ¿ya? Para ir reforzando y logrando un aprendizaje un poco más significativo. Ahora, el otro concepto importante, chiquillos, es el concepto de salud, ¿ya? Lo que es la salud, por ejemplo, en prevención de riesgo, ya se relaciona directamente con lo que es la higiene industrial, pero también con otro ámbito. Y ese ámbito es lo que es la famosa salud ocupacional. Y de hecho, salud ocupacional, chiquillos, es una asignatura que tenemos nosotros en el semestre 3, ya, de la carrera. Para que también vamos a trabajarlo esto un poco más, un poco más, como más específico, más desarrollado el próximo año, en el primer semestre. Ahora, el concepto de salud, ¿por qué nos interesa a nosotros? Porque en primera instancia, este concepto tenía una evolución, en lo cual lo que era salud era que simplemente la persona o estaba sana o estaba enferma. Nada más que eso, ¿ya? O sea, si tú no presentas enfermedad, estás sano, tienes una goza de buena salud. Pero, si lo empezamos a ver desde esta perspectiva, salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedad o daño. Ahora, bienestar físico, mental y social. 3 componentes, ¿ya? Y eso, chiquillo, va a empezar también a desencadenar que nosotros en seguridad y también en higiene industrial empecemos a trabajar distintos ámbitos, ¿ya? Y esto también lo ha entendido la misma ley chilena, ¿ya? Y la ley chilena, ojo, también ha tenido una evolución en su estructura. O sea, las primeras leyes laborales en Chile, chiquillo, decían que cualquier accidente del trabajo era 100% culpa del trabajador. O sea, si el trabajador se accidentaba, él porque él quería accidentarse. Pero esto ha tenido una evolución tal de que ahora si ocurre un accidente, primero que todo hay que investigar las causas. Y la ley te obliga a hacer la investigación del accidente, 1. Segundo, aparte de hacer la investigación de accidente, tenemos que determinar las causas, por qué esto ocurrió. Ya empezamos a tener algo que empezar a hacer por obligación. Eso es un ámbito. Lo otro importante es trabajar distintos elementos que la misma ley nos obliga. Y más adelante vamos a empezar a trabajar un concepto que son los famosos protocolos MinSal, o los protocolos del Ministerio de Salud. Hay un protocolo específico que es para la parte social, que son los protocolos de riesgos psicosociales, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿hay una relación directa entre la parte social y cómo de una organización y cómo un trabajador percibe las cosas en la ocurrencia de accidente? Tiene relación directa, o sea, no hay que darle más vueltas, eso es así. Y de hecho, les va a empezar a pasar un fenómeno cuando estén trabajando, ustedes se van a percatar de que van a haber épocas del año en que la cantidad de accidentes aumenta. O sea, me explico. Fiestas patrias, fines de semana largo, ya, y también lo que son fiestas de fin de año. Aumentan los accidentes. Incluso durante la semana, ¿qué días se presentan más accidentes? Los lunes en la mañana, jueves en la tarde, viernes en la mañana y viernes en la tarde. Hay tendencias que los accidentes pueden aumentar, chiquillos, ¿ya? Ahora, volviendo un poco al concepto a cómo ha evolucionado, es muy importante entender esto. O sea, las distintas leyes o los distintos conceptos que uno ve muchas veces son una fotografía del momento, ¿ya? Y como toda fotografía va variando si uno la quiere tomar después por segunda vez. Y esto es muy importante porque la evolución que ha tenido la misma ley en prevención de riesgo ha fabricado un sistema de las distintas mutualidades, ya que recuerden que tenemos de mutualidades privadas, que es la famosa H, el ISL, perdón, el IST, ¿ya? No, ISL, y lo que es mutual de seguridad, ¿ya? Y la mutualidad del Estado, que es el famoso Instituto de Seguridad Laboral, el ISL. Tenemos 4 mutualidades. Y ha generado todo un sistema y todo un sistema también legal en que si un trabajador sufre un accidente, él no queda solo, no queda desamparado. O sea, se le paga su remuneración, recibe los tratamientos médicos, ¿ya? Y también, en el caso, por ejemplo,
de que si él no puede seguir trabajando en su labor habitual, el empleador está obligado a rehabilitarlo, ¿ya? En conjunto con la mutualidad, ¿ya? Y hacerle un cambio de puesto de trabajo. O sea, es bastante potente, chiquillo. Por eso es importante entender de que toda evolución en muchos aspectos es bastante buena, ¿ya? Y eso ha logrado también poder trabajar esta nueva definición. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta definición es del año 1948. ¿Ya? O sea, ya tiene un tiempo, ¿ya? Lo más probable es que siga habiendo una modificación o evolución del mismo concepto. Ahora, ya cuando empezamos también a hablar de prevención de riesgo en sí, existe un principio, que es el famoso principio de multicausalidad. O sea, que todos los accidentes tienen más de una causa, ¿ya? Por ejemplo, si el piso está resbaladizo y yo voy corriendo y me caigo y me fracturo, ya que en sí la fractura es como la consecuencia del accidente que es caerse, ya me estoy fracturando una sola causa o más cosas, chiquillos. ¿Qué me dicen ustedes? Por más, ¿ya? Y eso es lo que trata de explicar el principio de multicausalidad, ya que todo accidente nunca se va a originar por una sola causa, se va a originar por dos o tres exactamente, ¿ya? Hay muchos motivos, muchas cosas que pueden explicar eso. Ya a partir de las clases siguientes, chiquillos, voy a empezar a trabajar con algunas metodologías, ¿ya? Activo-participativa. Ahí las van a empezar a ver y van a encontrar cosas bastante interesantes. ¿Ya? Ahora, cuando uno, por ejemplo, hace investigación de accidentes, lo que uno hace es buscar cuál es la causa que tiene más peso. Miren, chiquillos, lo que ustedes me dicen en el chat está completamente correcto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, miren, eh, ¿cómo se llama? No está señalizado lo que está mojado y tampoco puedes correr si está mojado el piso. Perfecto, ¿ya? Pero muchas veces les va a pasar, o lo han visto, o quizás uno lo ha cometido, es que uno va por una escalera bajando, quizás, y no utiliza el pasamanos, o va corriendo por una escalera. Ahí tenemos dos faltas que ocurren, ¿ya? Y a veces son bastante complejas las consecuencias. Pero también tenemos otro elemento que también genera bastantes accidentes. Es esta bendita cosa, un teléfono, ¿ya? Y genera accidentes, sí. De hecho, hay una cantidad importante de accidentes laborales que se generan utilizando esto. O sea, en primera instancia hay un tema, que tú vas caminando, por ejemplo, mirando el teléfono. Y de hecho, ustedes pueden hacer un ejercicio muy sencillo. Cuando salgan o cuando anden por la calle, siempre y cuando sea necesario, fíjense en los conductores. Se dan cuenta que hay una cantidad importante de qué cosa, de conductores que están conduciendo, pero con esto en la mano, mirándolo. ¿Ya? Que eso es un tema. Y hay una segunda variante o una segunda cantidad de problemas que genera el uso de teléfonos. Les voy a explicar una cosita. Ya. Chiquillos, les presento a Rigoberto. Rigoberto es un monito articulado que lo vamos a estar trabajando en algunas temáticas y también en una asignatura específica, que en salud ocupacional, en la unidad 3 que corresponde a ergonomía. ¿Ya? El uso prolongado de teléfonos empieza a producir esto que está acá. Si ustedes se dan cuenta, la cabeza y el tronco empiezan a inclinarse hacia adelante. ¿Ya? Y lo otro que empieza a pasar es qué pasa con la posición de las manos. Ustedes se dan cuenta, esta a veces es mucha la posición que se utiliza con un teléfono. ¿Ya? O sea, aparte de generar accidentes, porque la gente no está pendiente de lo que está haciendo, empieza a generar lesiones en el cuerpo. Eso es uno. Y segundo, empieza también a producir lesiones a nivel de vista. ¿Ya? O sea, nuestro ojo no está diseñado para brillos o luces muy intensas, más la luz azul, que eso es un ámbito también un poco distinto. ¿Y qué pasa? Que el ojo, para poder ver bien, se tiene que adaptar. ¿Y cómo se adapta? De una manera bien, bien mala para nosotros. Disminuye el parpadeo.
Por eso que uno cuando está mucho rato con pantallas o con el teléfono, empieza a sentir una sequedad de ojos, ¿ya? Por eso que hay veces que la tecnología se puede utilizar, sí, pero con ciertas restricciones, ¿ya? Para poder también tomarlo bien, bien claro. Ahora, chiquillos, con respecto a la prevención multicausalidad, la prevención moderna entiende que los accidentes no se producen por una causa única y eventualmente son una serie de coincidencias causas donde si hubiésemos eliminado o cualquiera de ellas, el accidente no hubiera ocurrido, ¿ya? Más adelante, en Seguridad Industrial 2, si mi memoria no falla, vamos a ver lo que corresponde a investigación de accidentes, ¿ya? Y vamos a ver distintas metodologías. Vamos a ver una bien sencilla, que es causa-efecto, cuál es la causa que ocurrió, que explica lo que es el accidente. Y vamos a ver también una que se llama árbol de fallas, ya que esa es como la oficial que se utiliza cuando tenemos un accidente fatal o grave, ya que de ahí vamos a llegar a esos conceptos chiquillos. ¿Ya? La idea es que en estas 2 semanas empecemos a trabajar conceptos no tan complejos. Ahora, peligro y riesgo, que son 2 conceptos básicos, chiquillos, y que todo el mundo tiende a confundir, ¿ya? Y es así. Y es por un tema también de nuestro vocabulario. Nosotros muchas veces utilizamos palabras y les damos un significado que realmente no lo tienen o no están diseñadas para aquello. Por ejemplo, es cuando uno es más chico, bueno, ya tengo 37 años ya vamos pasando ya para las 4 décadas, estamos cerca de eso. Y cuando era yo más chico, mi mamá me decía, oye, no andes por la calle de noche en tal parte no haya mucha luz porque es muy riesgoso. O, oye, no hagas eso porque eso es peligroso. ¿Ya? Y empiezan a darle significado a cosas que no lo tienen. ¿Ya? Y uno después cuando empieza a estudiar esto, uno se da cuenta de verdad que ha utilizado mal los conceptos. ¿Ya? Y eso es normal, o sea, y más ahora y con el tema excesivo del teléfono, del WhatsApp, ya no se escribe normal, o sea, se acortan las palabras, mucho emoticón, no sé, como que a veces se pierden como los contextos para poder entender bien las cosas. Entonces, chiquillos, peligro y riesgo son lo mismo, son diferentes conceptos. ¿Y qué se entiende por estos conceptos? ¿Alguien de ustedes me puede definir estos 2 conceptos, chiquillos? Si están amables, por favor, o puede dar una noción de lo que son o de lo que es. ¿Los chiquillos? Ya, el peligro, a ver, el peligro es un acto que causa un potencial de daño, ¿ya? Peligro es un acto que causa un potencial de daño, después dicen es causa de una lesión, ¿ya? Puede ser también, ya. Miren, peligro y riesgo. Son 2 conceptos, primero que todo, ¿son lo mismo? No son lo mismo, ¿ya? Son conceptos completamente distintos, chiquillos. Y, ¿quién contesto acá? La Javiera, Carla y Tía, gracias por responder. Ya, riesgo una combinación también, sí. Ya, más adelante vamos a darnos cuenta que el riesgo tiene distintas componentes. Ya, viene una consecuencia dentro del riesgo, una probabilidad, y la probabilidad puede también tener una exposición, un tiempo. Hay varias como, vamos a empezar a ver eso. Ya, el riesgo chiquillo en la práctica, cuando uno lo define, es uno solo. Pero cuando lo empezamos a ver, el riesgo desde la perspectiva de la seguridad y desde la perspectiva de la higiene son 2 cosas completamente distintas, ¿ya? Y ahí uno empieza a darse cuenta, hay diferencias. ¿Ya? Entonces, la primera respuesta no son lo mismo. Eso tiene que quedar bastante claro. Por lo tanto, si no son lo mismo, ¿van a ser diferentes conceptos? Sí, son diferentes conceptos. Eso no cabe duda. ¿Y qué vamos a entender por distintos conceptos? Por estos conceptos también. Ahora, independiente que son distintos conceptos, van de la mano. O sea, el peligro, si no hay peligro, no va a existir riesgo. Pero si tengo un peligro, ya voy a tener uno o más riesgos, ¿ya? Para empezar a visualizar qué es lo que son. Ahora,
De peligro, chiquillo, vamos a encontrar distintas definiciones, distintas cosas, ¿ya? Tratemos, por favor, en lo posible, de trabajar las definiciones que vamos a ver en el curso, ¿ya? En este curso, en higiene y en seguridad, perdón, en taller 1, ¿ya? Razón, motivo, para no empezar como a, a dar distintos conceptos, ¿ya? Porque yo sé que muchas veces, después ustedes de clase, se ponen a revisar videos u otro material. ¿Ya? Entonces, como para poder uniformar criterios, uniformar cosas, podemos trabajar, ¿cómo se llama? Estas definiciones. Ya, mira, acá dicen que el riesgo es una combinación, ¿no es correcto eso? El peligro es lo que tú estás haciendo, el riesgo es lo que puede causar, ¿ya? Sí, o sea, vamos a ver después una secuencia bien específica. ¿Y el riesgo es una probabilidad? Sí, el riesgo es una probabilidad, ¿ya? De hecho, nosotros identificamos el peligro, reconocemos los distintos riesgos y luego los evaluamos. Y cuando uno lo evalúa, le dan valores numéricos, ¿ya? O después, si es otro tipo de riesgo, uno mide y compara con un valor de medición. Ah, y uno está bajo riesgo sobre riesgo, ¿ya? Esa segunda parte corresponde a higiene industrial, y eso vamos a trabajar durante el semestre. Ahora, peligro, fuente, situación o acto con potencial para causar daño, en términos de daño humano, deterioro a la salud y al medio ambiente, o una combinación de estos, ¿ya? Y esto yo lo saqué de acá, chiquillos, de la famosa OCHA 18001-2007, ¿ya? También puede ser cualquier condición o acción de la que puede esperarse que cause o sea cause un daño físico, ¿ya? O sea, por ejemplo, el ir corriendo es un acto, ¿ya? Por lo tanto, el correr, al ser un acto, es un peligro. Por ejemplo, que el piso esté mojado, eso es una situación, que el piso esté mojado. Por ejemplo, una fuente, una cocina. Cuando uno, por ejemplo, está hirviendo agua para preparar fideos, por ejemplo, o está cocinando algo, en ese momento tenemos una generación de vapor, generación de calor y generación de temperatura, ¿ya? Van a haber superficies calientes, por ejemplo, vapores calientes, etc. ¿Ya? Y eso es una fuente, porque puede causar distintas lesiones en la persona o distintos accidentes, ¿ya? Ahora, ejemplos de peligro: no usar cinturón de seguridad, conducir a exceso de velocidad, bajar sin enganche. Nosotros también tenemos una asignatura, ¿ya?, que es transporte y carga de almacenamiento, ¿ya? Y vamos a trabajar distintos conceptos, como por ejemplo bajar sin enganche, que en el fondo es bajar sin freno de motor, ¿ya? Y eso, cuando hay vehículos pesados, produce problemas en cómo poder maniobrar este vehículo, ¿ya?, para poder también tomar esa perspectiva. Bueno, revisar la carga o cambiar un neumático. Entonces, chiquillos, cuando uno empieza a ver el concepto de peligro, prácticamente todo lo que uno hace se puede considerar un peligro. Desde, por ejemplo, conducir, ¿ya? Preparar un desayuno, hacer la cama, visitar, por ejemplo, el médico, o ir, por ejemplo, al almacén de la esquina, etc. Ahora, si ustedes empiezan a ver lo que yo estoy diciendo, estoy diciendo que palabras que tienen verbos, que tienen acciones. Caminar, cocinar, conducir, subir, bajar, cortar, ¿ya? Cuando uno se ve que la palabra tiene terminación ar, et, huir, perfecto, eso es un peligro, porque es un acto, ¿ya? Para que también empecemos a darnos cuenta que vamos a tener, ok, ¿ya? Vamos a empezar a darnos cuenta de que de a poco vamos a ir modificando nuestra forma de hablar, para que también lo tomemos bien en cuenta. Ahora, los peligros, es importante también empezar a clasificarlos en un peligro clase A, peligro clase B y peligro clase C, ¿ya? Y no es por capricho, ¿ya? No hay que entender lo que sea por esa forma. Es porque cuando uno hace una investigación de accidentes, ya que eso cuando lo veamos en Seguridad Industrial 2, se van a dar cuenta de que el peligro tiene que clasificarse, ¿ya? El peligro se clasifica por el tipo de consecuencia o lesión que se puede generar, ¿ya? Cuando estemos revisando en taller 3 los conceptos básicos, taller 1, los conceptos básicos de legislación aplicada, y ustedes tienen la asignatura de legislación aplicada, le va a aparecer el concepto de accidente. Y accidente, chiquillos, es toda lesión que sufre un trabajador
a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. ¿Ya? Ojo, a causa o con ocasión. ¿Ya? Pero también el concepto de accidente del trabajo te va a decir, oye, perfecto, tenemos 3 tipos de accidentes o 4 tipos de accidentes en realidad. Tenemos los accidentes donde el trabajador muere de manera inmediata o producto del accidente. Tenemos 7 tipos de accidentes graves. Como un ejemplo de aquello es que si tú estás trabajando, por ejemplo, con tu arnés puesto y tú caes y quedas colgando, caída de altura y después maniobra de rescate. Ok, eso también es accidente grave. Otro tipo de accidente es, por ejemplo, el famoso accidente de trayecto. Y es cuando tú vas de tu casa, habitación al trabajo y te accidentas. Eso también es un accidente de trabajo. ¿Ya? Y lo que muchas veces no se puede clasificar en los 3 anteriores también se va a contemplar como accidente del trabajo. ¿Ya? Eso vamos a revisarlo, sí, lo vamos a revisar, chiquillos, la unidad en taller 1. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante clasificar esto? Porque si yo, por ejemplo, identifico un peligro de clase A, o lo clasifico, estos son los que van a tener puede ocasionar que un trabajador muera o quede con una discapacidad importante. Por lo tanto, este tipo de peligros, cuando uno lo identifica de manera previa, va a implicar que nosotros tenemos que tomar una cantidad mayor de previsiones o más actividades para evitar que este peligro genere algún daño o alguna consecuencia en la persona. Los clase B, no destructivo, con un potencial o lesión de enfermedad grave, ¿ya? Y los clase C, condición o acto no destructivo, con enfermedades leves, ¿ya? Cuando uno habla de la incapacidad, chiquillos, también en cierto aspecto es, por ejemplo, cuando tú no puedes trabajar una cantidad de días o ya algo más complejo y, por ejemplo, tienes que utilizar algún medio de apoyo para poder moverte, ¿ya? Para poder también diferenciar. Ahora, acá, chiquillos, en esta lámina tenemos 2 ejemplos de peligro, ¿ya? Y me gustaría que alguno de ustedes, o por el chat, o si quiere, por micrófono, me pueda señalar cuáles son los peligros, por favor. Que la mujer va sin cinturón y el camión está firmado con unas maderas, unos palos, una cosa Unos así. palitos, sí, un sistema de seguridad bastante óptimo, el del camión. O sea, ya, de hecho vamos a trabajar, yo creo que en estos días, cómo tiene que hacerse esto de manera correcta. Ya lo vamos a trabajar para que ustedes también conozcan y empecemos a aplicar los controles. ¿Ya? Ahora, claro, la mujer no lleva cinturón de seguridad, ¿ya? Y los felicito por decirme eso, porque por lo general siempre hay un tema que dicen que la mujer es el peligro, ¿no? Es un conductor igual que un hombre, ¿ya? No es eso. Pero acá el acto que está cometiendo es no utilizar un cinturón de seguridad, ¿ya? Y el cinturón salva vidas, salva vidas. Lo hace, no tiene discusión, chiquillo, ¿ya? Hay diferencias entre el hombre y mujer como conductores, ¿ya? Bueno, eso tenemos que verlo el próximo semestre. Pero estadísticamente hablando, por cada 10 hombres que sufren accidente, mueren de 6 a 8. Y estadísticamente hablando, por cada 10 mujeres que sufren accidente, la última estadística que yo revisé es de 4 a 6. O sea, mueren más hombres que mujeres. Ya, o sea, hay un tema decidor de quién maneja o quién conduce en realidad. ¿Ya? O sea, el decir que una mujer conduce porque es mujer no corresponde. Que hacer algún comentario de que conduce mal. ¿Ya? No hay que ser en ese aspecto, faltarle respeto a alguien. ¿Ya? No encuentro que sea sano eso. ¿Ya? O sea, en ese aspecto hay que decir las cosas. Todos somos personas, todos merecemos respeto. ¿Ya? Ahora, ya tenemos claro cuál es el peligro. Que en este caso, el peligro, si yo me voy a la definición, es si la persona lo ve por ella misma, es un acto. Ella no está utilizando el cinturón. Sin embargo, si yo estoy viendo esto por fuera, o como espectador, yo estoy viendo un acto que está cometiendo una persona y esto también puede ser una situación. Por lo tanto, también es un peligro, para poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, esto que está acá, chiquillo, ¿es un peligro? Sí, es un peligro. Pero va a tener como tiene más cositas, ¿ya? No es tan simple lo que uno ve acá. Primero que todo, tenemos que
hay un vehículo que está suspendido o está levantado con dos maderas, ¿ya? Como dijo una de sus compañeras recién. Ya, chiquillos, todo el material que estamos viendo, por si acaso, los voy a subir todo a Moodle, ¿ya? De hecho, yo creo que ya esta semana, vamos a tratar la próxima semana, ¿ya? Les voy a mostrar cómo el diseño de todos los Moodle míos, ¿ya? Cómo están estructurados, dónde están las materias, dónde están los videos, por ejemplo, dónde está la bibliografía del curso, ¿ya? Todo eso, ¿ya? Así que no se preocupen tanto por eso. Todo el material va a estar subido, ¿ya? De hecho, el curso está diseñado completo, así que no se preocupen por aquello, ¿ya? Ahora, los elementos para soldar, claro, uno puede inferir eso, ¿ya? Porque si ustedes se dan cuenta, no corresponde esto. De hecho, la persona está prácticamente doblada, ¿ya? Cuando uno habla de las posiciones corporales, la posición corporal bien importante, chiquillos, es esta, ¿ya? Me explico. Ustedes ven que Rigoberto, mi ayudante, está sin ninguna articulación prácticamente flectada. Esto es una posición natural, una posición normal, una posición anatómica correcta, ¿ya? Y de hecho, cuando uno está acostado, y todas las articulaciones están en posición neutra, no hay ninguna flexión de nada. Pero en este caso, la persona está prácticamente en esta posición, como lo estábamos viendo en la presentación. Y esto, chiquillos, es una posición no normal, no anatómica, en el cual empieza a producirse una compresión a nivel de toda la columna vertebral y también a las cervicales del cuello. ¿Ya? Ahí viene, hay un tema ahí con eso. Ya. Ahora, lo otro importante también de ver acá es lo siguiente. Miren. Acá el peligro, chiquillo, ¿cuál sería? Estar reparando un vehículo, ¿ya? Otro peligro también sería cómo está sujeto el vehículo. Acá. Otro peligro es que la persona está haciendo una reparación bajo el vehículo. Y también que quizás va a empezar más adelante a hacer un trabajo de soldadura, ¿ya? Ahora, si uno va a hacer trabajo de soldadura, lo más lógico sería tener mis guantes para soldador, o en este caso para temperatura, ¿ya? Tener la careta, puede ser por ejemplo una careta fotocromática que apenas detecta un pinchazo se oscurece el vidrio, puede ser también eso, una pechera, ¿ya? O algún ropa de cuero, ¿ya? Y esos son los elementos de seguridad básicos. Bueno, también los distintos procedimientos que uno utiliza, por ejemplo, tener dos extintores, ¿ya? Ya, el riesgo que caiga el vehículo, eso tiene un nombre específico, ¿ya? Pero los tipos de riesgos, chiquillos, quiero que lo empecemos a trabajar lo que alcancemos hoy día la próxima semana, ¿ya? Porque vamos a ver que los riesgos, chiquillos, son bastantes. Entonces, para empezar acá. Pero si el vehículo cae sobre la persona, o lo que podría pasar acá es un riesgo de aplastamiento o atrapamiento, ¿ya? Yo diría más atrapamiento, porque la persona va a quedar ahí, va a quedar atrapada. Ahora, aplastamiento, ¿cuándo sería, por ejemplo, si nosotros estamos en una mina subterránea y cae, por ejemplo, un planchón o una estructura, un pedazo de roca grande y cae sobre una persona? ¿Ya? Eso podría, por ejemplo, ser un riesgo de aplastamiento. ¿Ya? Ya. El no utilizar un elemento, ojo, el no utilizar un elemento de protección personal corresponde a un acto. ¿Ya? Es un acto en sí. Por lo tanto, al ser un acto corresponde a un peligro. ¿Ya? Para que también podamos tomarlo desde esa perspectiva. ¿Ya? Ahora, los peligros, chiquillos, van a tener distintas categorías. O uno puede decir que vamos a tener 9 clases de peligros. ¿Ya? Por ejemplo, los peligros mecánicos, los eléctricos, fuego y explosión, ¿ya? Sustancias químicas, físico, biológico, ergonómico, fenómenos naturales y otros. Y si ustedes se dan cuenta, con el que estamos lidiando día a día, ¿ya? Es con los biológicos, ¿ya? O sea, nosotros estamos trabajando
con el COVID, ¿ya? Y el COVID, al ser un virus, corresponde a un riesgo biológico, ¿ya? Ahí en una parte explicaban también, o acá en el chat, me estaban diciendo una de sus compañeros, que hablaba algo de una componente de la probabilidad, el riesgo. Claro, el riesgo va a ser una probabilidad, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos estas 9 categorías de peligro, o vamos a tener distintos focos, actos, situaciones y condiciones en la cual yo tengo un trabajador y persona y interactúo con esto y va a empezar a nacer el riesgo, ¿ya? ¿Se acuerdan que al principio, cuando estábamos viendo qué son lo mismo, no son lo mismo, son diferentes, ya vimos que es peligro, ahora vamos a ver qué es riesgo. Pero cuando terminamos de ver esta lámina, yo les comentaba a ustedes de que peligro y riesgo, pese a que son conceptos distintos, van de la mano, más juntos. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tengo un peligro, tengo un riesgo. Pero si no tengo peligro, no tengo riesgo. O sea, no tengo con qué interactuar. ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos, para que empecemos también a trabajar ese concepto. ¿Ya? Ahora, las categorías de peligro sí lo vamos a ir revisando. Ya no se preocupen por ello. ¿Ya? Pero a mí me interesa que hoy día por lo menos sepamos qué es peligro y sepamos qué es riesgo, ya que son los dos conceptos básicos, y ya en el transcurso del curso y de la carrera vamos a empezar a separar los conceptos. Estos son los peligros de este tipo, estos son los riesgos de este tipo. ¿Ya, chiquillos? Pero me interesa que empecemos de menos a más. Ahora, riesgo, la probabilidad de que un peligro pueda causar daño, y estos nacen cuando interactúo con el peligro, ¿ya? O sea, yo trabajador debo interactuar con el peligro, ¿para qué? Para que exista un riesgo. O sea, en este caso, el peligro es conducir, uno. Segundo peligro, ¿cuál sería? Es el estar sin cinturón de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, el riesgo de todo conductor, independiente de lo que esté acá en este contexto, por ejemplo, puede ser choque, colisión, ¿ya? Volcamiento, incendio, por ejemplo, o atropello, riesgo de atropello, ¿ya? Ahora, uno va a empezar a decir riesgo de tanto. Vamos a tener como un nombre y un apellido, ¿ya? Para ir también empezando a trabajar esos dos conceptos. Ahora, si el peligro es cero, o sea, si esta mujer, por ejemplo, no estuviese conduciendo, ella estuviese sentada en su living, por ejemplo, o en su oficina, y el auto sin nadie, estacionado, ¿va a existir, por ejemplo, un riesgo de atropello, un riesgo de colisión, un riesgo de choque, un riesgo de volcamiento, chiquillos? No, no existe, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque no tengo una persona interactuando con el peligro para que se genere un riesgo, ¿ya? Eso es lo importante, chiquillo. El peligro puede estar, pero si no hay persona interactuando, puedo decir en ese caso que el riesgo es igual a cero, ¿ya? Para que también podamos tomarlo en cuenta. Ahora, si una persona, por ejemplo, va circulando y hay un peatón, no hay peligro para tener riesgo, exactamente, ¿ya? O en este caso no hay interacción. Si una persona, por ejemplo, va circulando o cruzando una calle, ¿ya? En ese aspecto que vamos a tener, vamos a tener, por ejemplo, un riesgo. Esa persona que está cruzando la calle va a estar expuesto, por ejemplo, a un riesgo de atropello, ¿ya? Para empezar a entenderlo así. Ahora, esta persona que está acá, que está haciendo esta labor en condiciones bien, bien buenas, ¿ya? Acá esta persona está expuesto, sí, está expuesto a un riesgo de atrapamiento, ¿ya? Está también expuesto a un riesgo de contacto con superficie caliente, por la soldadura, en este caso, está expuesto también a un riesgo de incendio, ¿ya? Que son riesgos de contacto con energía eléctrica, ¿ya? Más adelante, chiquillos, vamos a empezar a trabajar un concepto que es famoso GEMA, gente, equipo, material y ambiente, que son los 4 elementos que empiezan a interactuar. ¿Para qué? Para decir, estos son los peligros, estos son los riesgos y esto es lo que yo debo controlar, para que también empecemos a trabajar. Ahora, ejemplos de riesgos, chiquillos: atrapamiento, contacto con energía eléctrica,
alcohol, atropello, colisión, etcétera. ¿Ya? Ya, vamos a empezar a trabajar esos conceptos ya, chiquillos, durante estos días, para empezar a clarificarlos. Ahora, es importante agregar riesgo a elementos que no lo tienen, como por ejemplo neumáticos redibujados. Pero vamos a llevarlo, por ejemplo, a algo más cotidiano, ¿ya? Algo que todos o todos hacen y de mala manera. Por ejemplo, ya. Desayuno en la mañana, uno se quedó dormido, ya, y va a hacerse un pancito. La forma correcta para mí de hacerse un pancito es tomar el pan, plato, cortarlo. Pero muchas veces, ¿qué hacen las personas? Toman el pan y lo cortan en la mano y pasan el cuchillo con una fuerza tal que el cuchillo pasa en banda y un corte en la mano. ¿Ya? Eso hay que evitarlo, porque nosotros estamos agregando riesgo a algo que no debiese tenerlo. Por ejemplo, en este caso, mi mano no debiese ser utilizada como una superficie para poder cortar. ¿Ya? Ahora, otro ejemplo quizá un poco más cotidiano es cuando a nosotros se nos rompe algo en la casa y tenemos que atornillarlo. ¿Quién me saca el chat? También hacer deporte sin desayunar es un riesgo en sí, ya que puede ocasionar algo que no corresponda, una fatiga, por ejemplo. ¿Ya? Muchas veces nosotros queremos atornillar algo y malamente utilizamos, por ejemplo, un cuchillo. ¿Ya? Y eso no corresponde, porque quizás el cuchillo se puede soltar y a nosotros nos puede ocasionar una lesión. ¿Ya? Y eso es importante también evitar. Ahora, cuando nosotros empezamos a dar una clasificación del riesgo, eso corresponde ya a un riesgo adquirido. Yo le estoy agregando un riesgo a algo que no debiese tenerlo o que no existe. ¿Ya? ¿Y por qué lo remarco? Y lo explico antes que todo dentro de la clasificación del riesgo, chiquillos. Porque esto es el riesgo que más genera accidentes. ¿Ya? El utilizar elementos para lo que no son diseñados. Y de hecho eso es pregunta de prueba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso es así? Porque nosotros también tenemos como, cuando uno al principio estamos hablando de que la prevención de riesgo es también algo cultural o una visión, una percepción de nuestra cultura, es porque nosotros también como chilenos tenemos a veces un tema de querer hacer las cosas rápidas, ¿ya? Y hacemos las cosas y no evaluamos realmente si se puede hacer algo o cómo se debe hacer, ¿ya? Es algo muy nuestro, muy de nuestra cultura. Y eso es un tema que hay que trabajarlo, ¿ya? Y se da mucho. Hay otro ejemplo también que quizás ustedes lo vean cuando estén trabajando, que son las famosas machinas, ¿ya? Y las machinas, chiquillos, son, o sea, el trabajador, el viejito que trabaja en faena, o sea, viejito no lo digo de manera despectiva, que uno cuando ha trabajado tanto tiempo, uno agarra a veces ese vocabulario, y uno dice viejito a todo el mundo. Genera herramientas artesanales, ¿ya? Y esas son las famosas machinas, ¿ya? Y esas herramientas artesanales, tú le estás dando un uso, algo que no debes tenerlo, corresponde eso a un riesgo adquirido. Ahora, ¿el riesgo es importante clasificarlo en tres tipos? Sí, importante, porque a su vez, como clasificar los peligros en clase A, B o C en función de su consecuencia, es importante también entender esto. ¿Por qué razón motivo? Por las distintas medidas de control que uno tenga que aplicar más adelante, ¿ya? Tenemos un riesgo inherente, que son los propios de la materia, como por ejemplo los explosivos, ¿ya? Riesgo adquirido es cuando un riesgo en el material o equipo no existe y se agrega, como por ejemplo utilizar neumáticos desgastados o redibujados, de que, ojo, el libre tránsito esto lo prohíbe. ¿Ya? Sin embargo, no prohíbe los neumáticos recauchados, y ni una parte específica del camión o del tracto camión. ¿Ya? Eso tenemos que ver próximamente. Otro ejemplo de riesgo adquirido es utilizar una herramienta para lo que no está diseñado, ¿ya? O, por ejemplo, si no tengo una escalera o una plataforma, utilizar dos tambores con un paleto, con una tabla, por ejemplo, es un riesgo adquirido. Y el riesgo puro solo existe la opción de perder, como por ejemplo, bajo una cuesta pronunciada, solo con freno sin enganche. O, por ejemplo, estar trabajando a una altura tal sin mi elemento de detención de caída, ya que el arnés está mal dicho. Ya es elemento de detención de caída, o sea, tú te vas a caer igual, pero el arnés que hace evite que tú golpees y caigas en el piso, de que eso es también lo importante.
Ahora, chiquillos, clasificación del riesgo, ya que también es importante de ver los distintos tipos de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos un riesgo de atropello, en el cual la persona está circulando por un área no habilitada para tal efecto, ¿ya? Por ejemplo, acá también tenemos un riesgo de atropello, en el cual una persona está desde en la parte trasera de un equipo, que quizás trabajando no está viendo, ¿ya? El trabajar, por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, ¿ya? El estar interviniendo un equipo que no corresponde, ¿ya? Y estar utilizando un equipo de levante, por ejemplo, haciendo distintos dispositivos para que éste quede fijo, no se desplace, ¿ya? El estar bajo carga suspendida, entre otros elementos, ya que son como yo le digo como los pecados capitales que se generan en tema de seguridad, ya que son actitudes o elementos que no corresponden. Ahora, independiente de esto, ya vamos a empezar a ver y, y si se pueden administrar los riesgos, ¿ya? O sea, yo tengo distintos riesgos, pero que tengo que empezar a administrarlo o trabajarlo de una forma u otra. O sea, un ámbito, por ejemplo, son los riesgos de tipo eléctrico, como los contactos con energía, ¿ya? Si tengo que hacer, por ejemplo, algún trabajo con equipo de soldadura, o algún trabajo en un lugar que es espacio muy reducido, muy pequeño, o trabajo en altura. Van a empezar a aparecer distintos riesgos. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de acá, nos vamos a dar cuenta que acá no tengo quizás un peligro, pero tengo distintos riesgos. Esos riesgos uno tiene que irlos administrando, tiene que ir trabajando. Ya, desde la perspectiva de la prevención de riesgo, uno trabaja lo que es la administración de riesgo, ¿ya? O sea, y de hecho, yo cuando estudié mi ingeniería, nosotros teníamos un ramo que era administración de riesgo, uno que era gerencia de riesgo, ya que va todo orientado a cómo yo puedo ir trabajando los distintos riesgos, ¿ya? Chiquillos, pregunta, hasta este punto de la materia, ¿se entiende algo? ¿No se entiende? ¿Tienen dudas o consultas? ¿Ya? Chicos, si les da vergüenza a preguntar, ¿ya? Me pueden también hacer preguntas por el correo, ¿ya? Y si la pregunta es como interesante también, podemos trabajarlo en la clase siguiente para todos, ¿ya? De igual forma, yo reservo quien me hace la pregunta, ¿ya? Para que ustedes también se queden tranquilos. Vamos a revisar estos chiquillos para ver esto. Ya, chiquillos, muchas gracias, ¿ya? Me interesa eso, chiquillos, que si ustedes no entienden, pregunten. Yo, como les decía al principio, si algo no se entiende, interrumpan la clase y pregunten nomás, chiquillos, ¿ya? Yo recuerden que estoy para esto, no estoy solamente para orientarlo, ¿ya? O responder tu consulta de lo que es cosas fuera de la clase, ¿ya? Pero también en las clases, eso me interesa. Cuando uno quiere empezar a administrar riesgos, chiquillos, empieza a nacer este fenómeno, las famosas 4T, que es tratar, tolerar, transferir y terminar, ¿ya? Para cada una de estas T hay conceptos, ¿ya? Está definido claramente, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Y la primera es decir, terminar. Decir que mi riesgo es cero, ¿ya? La única forma de que mi riesgo sea igual a cero, decir que este riesgo no existe, es que la persona no tiene que estar interactuando con nada, no tiene que estar haciendo absolutamente nada y no tiene que existir ningún peligro, nada de eso. Pero uno se pregunta, ¿y eso es posible? Porque yo digo, yo para venir a mi trabajo debo conducir. Vivo en Alto de Valle, tengo que bajar, ya, llegar a la entrada sur, doblar y hacer todo para acá. Y yo sí o sí para venir para acá debo conducir. Ese es mi peligro, el conducir. Por lo tanto, yo sí o sí voy a estar expuesto a distintos riesgos. Choque, colisión, puedo atropellar a alguien, se puede incendiar el vehículo, por ejemplo. O puede haber un fallo mecánico, producir un accidente mayor. O sea, van a haber riesgos sí o sí. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, yo la única forma para decir que el riesgo es igual a cero es terminar el riesgo. O sea, no conducir para acá, no venir para acá, quedarme en mi casa solamente trabajando, ¿ya? Pero eso no es viable. O sea, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene que ir al supermercado. De su casa, si tiene vehículo, toma el vehículo, va al supermercado. Y
ya el conducir, el ir al supermercado es un peligro. Por lo tanto, yo voy a estar expuesto a distintos riesgos. La única forma para decir que yo no voy a ir al supermercado y no voy a estar expuesto a ningún riesgo es terminar este acto o este peligro, decir que el conducir no va a existir. ¿Y ahí qué puedo hacer yo? Llamar, por ejemplo, a algún local o a alguien que me lleve las cosas a la casa. ¿Ya? Esa es la única forma que yo podría decir que yo voy a terminar mi riesgo. O sea, que en el fondo digo que mi peligro igual a cero. ¿Ya? Más adelante, cuando empecemos a ver qué significa lo que es el control de riesgo o las medidas de control, vamos a ver dos pirámides. ¿Ya? La pirámide 1, que es la pirámide que utilizamos en Chile, y la pirámide ya que está como por normativa internacional, por un estándar ISO, un estándar 8. Ahora, lo que sí yo, por ejemplo, y pasa, lo que uno utiliza mucho es estos tres de acá. Tratar, tolerar y transferir. ¿Ya? Vamos a revisar qué significa cada uno. ¿Ya? Y en la práctica, lo que nosotros como expertos en prevención, ¿qué es lo que más hacemos? Son estos dos de acá. Tratar y tolerar. Yo trato el o los riesgos para tolerar la menor consecuencia. ¿Ya? Es un caso que yo siempre explico. Tengo un cuchillo, un cartonero, ¿ya? Y yo sé que el manipular un cuchillo es mi peligro. ¿Y el riesgo cuál sería? El contacto con este elemento cortante punzante en mi mano. Peligro utilizar el cuchillo, riesgo el contacto con el elemento cortante punzante. Y si el elemento cortante punzante me corta la mano, la consecuencia sería un corte. Ahora, ¿yo cómo puedo tolerar que mi mano no se corte o que el corte sea menor de lo que yo pienso? Ah, con un guante. ¿Qué va a hacer el guante? Va a estar el cuchillo, va a interactuar con la mano y primero va a cortar el guante y la energía que el guante absorbió va a recién producir una lesión. Quizás te vas a cortar igual, pero no va a ser un corte grande, va a ser un corte más pequeñito. ¿Ya? Por eso igual es importante entender de que para yo tratar un riesgo, debo de una forma u otra aplicar una o más medidas de control. ¿Ya? Para que también lo podamos tomar en cuenta. Chiquillos.